Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 19, el fantasma de las navidades pasadas. Mientras tanto en el hospital, Jin y Connie estarían junto a Sasa, quien estaría recostada en su cama, pero seguiría dormida, a lo que Jin después la miraría, y en eso él diría, desde hace 3 años, esta guerra tomó un cambio muy radical, pero si hubiéramos elegido otro camino, nada de esto hubiera pasado. Flashback, hace 3 años, un buque de guerra de soldados marleanos, estarían en las aguas costeras de la isla Paradise, donde uno de los soldados diría, señor, la tropa marleana que enviamos hace unos días no se ha reportado, a lo que el hombre diría, maldición, ¿qué es lo que habrá pasado? Debemos averiguar qué es lo que pasa en esta isla de demonios. En eso el soldado se comenzaría a poner nervioso y después diría, señor, tal vez no sea el mejor momento, pero muchos de nuestros hombres están demasiado inquietos, a lo que el hombre diría, ¿de qué estás hablando? Luego el soldado diría, muchos están nerviosos, y un poco asustados porque estas aguas son territorio de Godzilla. Además, no recuerda que en esta isla, además de esos demonios han estado habiendo peleas de monstruos, y de acuerdo a lo descrito por nuestros guerreros, muchos de ellos son todavía más grandes que el titán colosal, y de la última batalla que tuvieron, una de esas bestias fue la causante de que en todo el mundo aparecieran más de esas cosas. En eso el hombre diría, estoy al tanto de eso soldado, pero conserven la calma, ninguno de nuestros radares ha detectado en kilómetros a Godzilla, pero después el barco se movería con mucha brutalidad, y en ese momento el titán de ataque estaría saliendo del agua, mientras lo cargaba, así dejando a todos sorprendidos, pero después llegarían a la orilla. En eso Hanji diría, hola, amigos de Marley, bienvenidos a la isla Paradise, nosotros somos los demonios a los que tanto les temen. Pero después el hombre diría, malditos que le hicieron a mis hombres, donde después ellos sacarían a un soldado, el cual estaría asustado, pero después él diría, por favor señor, déjenme aquí, ustedes disparen, a lo que Hanji diría, oye, pero ¿qué te pasa? Donde después Levi diría, seguramente ya se cansó de seguir tu juego estúpido, pero después el hombre diría, malditos, este es el contraataque de la humanidad, ante seres tan repugnantes como ustedes. Y después estaba a punto de disparar, pero sería asesinado por una mujer, donde todos se quedarían sorprendidos, incluso Raleigh, quien estaba recargado en una piedra al lado del cuerpo de exploración. En ese momento Yelena diría, mucho gusto Hanji, la verdad tenía mucho rato queriendo conocerlos, a lo que después los demás soldados serían sometidos, pero después Yelena diría, por fin te conozco Eren Jaeger, donde Yelena le diría a Hanji, yo sí les acepto ese café que mencionaste. Después de un rato, Connie diría, le dispararon a sus compañeros, es increíble que eso haga la gente de afuera, donde después Jin diría, sea una aliada o enemiga, será difícil confiar en esa mujer, pero después Sasa estaría comenzando a dormirse, y en eso Mikasa le diría, Sasa no te duermas, a lo que después Connie diría, oye Annie, en serio esto es lo que estaba del otro lado de la muralla, a lo que Annie diría, la gente siempre le tiene miedo a algo, y ese algo son los eldianos. Desde la Gran Guerra, cuando el rey Fritz luchó contra el mundo usando titanes, las demás naciones los tomaron como los enemigos número 1 del mundo, a lo que Connie diría, vaya, seguir peleando por algo que pasó hace más de varias décadas es algo tonto. En eso Connie diría, oye Raleigh, esto también lo viste tú antes de que llegaras a la isla. En eso Raleigh estaría mordiendo un trozo de trigo, mientras estaba sentado, y después diría, a decir verdad nunca presté atención a lo que hicieran ustedes. Salí en varias ocasiones al mundo, ustedes apenas eran unos simios que estaban alejándose de los demás, y comenzaron a comportarse más como lo que son ahora. Hubo otra época donde ustedes vestían pieles, y sobre todo el mundo se enfrió, muchas especies se extinguieron, pero ustedes lograron sobrevivir. Además también esto que están viviendo ustedes no es nuevo, recuerdo otras veces donde algunos de ustedes se desarrollaban más rápido que en otras partes del mundo.
y se aventuraron a ir al mar, y conquistaron nuevas tierras, pero en esas tierras habían más humanos, pero cada uno tenía sus cualidades. Hubo también una época donde ustedes creían que la tierra era plana, a lo que después ellos se sorprenderían un poco, y después Sasa diría, espera, ¿acaso nosotros venimos de los simios? Pero después Jin diría, ¿eso hace cuánto fue? A lo que después Raleigh diría, cuando los vi por primera vez, creo que hace 1.000.000 de años. Y el avance de sus civilizaciones fue hace unos miles de años. Ante esto ellos se sorprenderían, y después Sasa diría, has vivido mucho tiempo aquí, pero después Connie diría, oye Raleigh, ¿y por qué no asesinaste al rey Fritz cuando usó el poder de los titanes? A lo que él diría, durante esa época no me involucraba con lo que hiciera la humanidad, pero sí me percaté de que estaba pasando algo porque sentí una energía extraña. Además también durante esos años fue que King Ghidorah había llegado a la Tierra y me preocupaba más él, que lo que hicieran ustedes, pero después Annie se acercaría a él, y en eso le daría un leve golpe en su cabeza, y después ella diría, oye dijiste que les explicarías todo eso con calma, pero después Raleigh diría, es mejor que sepan cómo fue evolucionando el mundo, son apenas gente nueva en un mundo grande con mucho misterio, es como si fueran un bebé aprendiendo a caminar. Así que no tiene nada de malo. En eso Raleigh pondría una sonrisa, pero después Annie al verlo se sonrojaría, y después diría, sí, pero aún así no es fácil de asimilar algo así. A lo que Sasa diría, como Annie, tú ya sabías de esto. A lo que ella diría que sí, pero después Armin diría, volviendo al caso, espero que podamos hablar con ellos, sin tener que recurrir a las armas. A lo que Eren diría, sí, fue demasiado fácil. Mientras tanto Hanji y Levi estarían hablando con los soldados de Marley. En eso Yelena les estaría explicando cómo funcionaba el sistema militar, así como también los avances tecnológicos del mundo, a lo que Levi pensaría, así que todo lo que nos dijo Annie sobre las armas, y Raleigh sobre el mundo es cierto, todos tienen armas que pueden destruir las murallas, pero después Hanji diría, si tienen tantas armas ¿por qué no han venido a terminar con nosotros? A lo que Yelena diría, en un principio tenían planeado hacerlo. Pero cuando todo el mundo se enteró de que en esta isla existían monstruos con un bestial poder, los cuales habían estado peleando, todo esto por testimonios de nuestros guerreros, además sumado al número de barcos que desaparecían, siendo buques de guerra verdaderamente equipados para destruir ciudades, nadie lo podía creer, pero sobre todo cuando se enteraron de que el titán colosal había sido destruido, las demás naciones arremetieron contra Marley. Fue así como entramos en guerra, y a ustedes nadie los atacó por miedo a ese monstruo llamado Godzilla, a lo que Levi y Hanji estarían sorprendidos, y Hanji les diría que si acaso ellos eran soldados infiltrados de otro país, pero ellos les dirían que no, y que Marley los había alejado de sus países, y más que nada ellos habían asesinado a una gran cantidad de sus habitantes, donde ambos se sorprenderían, y también ella les diría que son parte de un grupo formado por Sig Jaeger para liberar a el día. Pero después el soldado diría, oigan, por cierto quisiera preguntarles algo, a lo que ambos voltearían, y después el soldado diría, es cierto que en esta isla habita el monstruo que todos llaman Godzilla, a lo que Hanji diría, hablan de nuestro amigo Ral, pero en eso Levi la golpearía, y le daría una mirada seria, a lo que ella comprendería, y después diría, Godzilla, ¿te refieres al monstruo que nos ha estado salvando? Si él habita en esta isla, a lo que el soldado y Yelena se sorprenderían. Pero también se pondrían nerviosos, a lo que Hanji al verlos diría, pero no deben preocuparse por él no tiene malas intenciones, mientras no lo molesten. Así ambos se sorprenderían. Tiempo después Yelena les contarían más acerca de lo que era el grupo formado por Sid, mientras tanto Raleigh estaría con los demás chicos, pero después él comenzaría a sentirse mal, por lo que se iría de ese lugar, donde Annie notaría esto, y lo seguiría, pero después Raleigh iría donde estaba el mar. Y en eso se tiraría de rodillas, y después comenzaría a sudar, a lo que él diría, ¿qué me está pasando? Y después diría, no puedo respirar, y después se sujetaría su pecho, y seguiría teniendo problemas para respirar, pero después Raleigh comenzaría a toser, y en eso él comenzaría a escupir sangre, mientras también comenzaba a mirar borroso, pero después todo el dolor empezaría a bajar, y después Raleigh se repondría, en eso él se colocaría de pie, y después ya empezaría a tranquilizarse.
pero después miraría al suelo y vería su sangre, por lo que estaría confundido, pero después él decidiría entrar al agua para limpiarse, y después comenzaría a quitarse la sangre, mientras la sangre de la playa comenzaría a ser disuelta por el agua del mar. En eso Raleigh miraría su reflejo en el agua, y después vería las marcas de los colmillos de Ghidorah, donde él diría, ¿acaso fue Ghidorah quien me provocó esto? Pero después diría, no. Esto no fue por Ghidorah, ni por su veneno, ¿acaso? No, esto no puede ser, y después él golpearía el agua, pero después miraría al cielo. En ese momento Annie llegaría, y después vería a Raleigh en el agua, por lo que esto le llamaría la atención, y después diría a dónde estaba él, y después le diría, Raleigh. En eso él sería sacado de sus pensamientos, y después diría, Annie, a lo que ella le diría, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Te fuiste repentinamente, a lo que él diría, mientras ponía una sonrisa, Annie, estoy bien, no te preocupes, solo quería escuchar un poco el sonido que hacen las olas del mar, ya que el océano es parte de mí, donde Annie estaría algo confundida y notaría algo extraño en él, pero diría está bien, pero no muy convencida, a lo que después Hanji llamaría a todos. En eso Raleigh le diría vamos Annie, donde después él tomaría su mano, y ambos comenzarían a caminar, pero no sin antes que Annie haya mirado el suelo y haya visto lo que parecía ser sangre, pero lo pasaría, así ambos irían con los demás. Tiempo después todos harían una reunión junto a los altos mandos de las 3 fuerzas militares, así como también con la reina. En eso Hanji diría, estos son los términos que Sieg Jaeger pone para poder salvar al pueblo de El Día, pero después ella sería interrumpida por uno de los altos mandos, quien le diría, esto es una estupidez, mi señor, estamos hablando del titán bestia. Ese cabrón fue quien convirtió a una gran cantidad de personas en titanes, además fue el quien casi destruye al cuerpo de exploración, pero después Zack le diría, el objetivo de Sieg Jaeger es recuperar el poder del titán fundador, como no lo consiguió, ahora busca una forma mucho más diplomática para lograrlo, donde el comandante Pixis diría, sería mucho mejor que lo escucháramos en persona de ese hombre, pero mejor sería preguntar, dinos Annie Leonhard, ¿es cierto esto? Ante esto Annie se pondría de pie, y después diría, Sieg Jaeger es el jefe de guerra de la élite de guerreros, pero a pesar de eso, nunca conocí muy bien a ese sujeto, por lo que no puedo asegurar si lo que menciona la comandante Hanji es cierto o es falso, a lo que Zack le diría, entiendo, pero después Hanji diría, Sieg dice que la única condición que pone para que esto ocurra, es tener al titán fundador, y a uno de sangre real. Con estos titanes, el reino de El Día podría salvarse. Todo estaría siendo escuchado, mientras Raleigh estaba recargado fuera del salón, mientras estaba al lado de una ventana, pero en ese mismo momento Eren se impactaría al escuchar lo que dijo Hanji, mientras que Armin notaría esto, pero después Eren diría cómo fue que él activó por unos momentos el poder del titán fundador, mientras que todos se impactarían, pero después unos de ellos dirían, esperen. Pero nosotros ¿para qué queremos arriesgar a todo el pueblo con un plan que ni siquiera sabemos si puede tener éxito? Además tenemos de nuestro lado a uno de los Kaijus más poderosos, pero después Levi diría, Godzilla no es una arma que podamos usar cada que nos plazca, además él solo está por lapsos de tiempo en la isla, es nuestro aliado más fuerte, pero debo recordarles que no hace mucho estuvimos al borde de la extinción, no podemos confiar en que Godzilla cada que estemos en peligro vendrá a salvarnos. Si él tiene que irse porque otro Kaiju como King Ghidorah o los Mutos aparece y todo el mundo está en peligro, ¿creen que él se quedará aquí y mirará cómo esos monstruos destruyen el mundo? ¿Y ustedes acaso creen que no vendrán a atacarnos? Necesitamos poder defendernos nosotros mismos en caso de que una situación así suceda, ni siquiera con la ayuda de la mocosa de Leonhard podríamos defendernos, el mundo está cambiando, necesitamos cambiar con él. Donde después todos los altos mandos dirían, ¿en serio están locos? ¿Cómo piensan dejar a esos estúpidos soldados marleanos con vida? Deberíamos asesinarlos y colgar sus cuerpos en estacas en las costas de la isla. Tiempo después Yelena y los demás soldados del grupo de Zeke estarían llamando a los demás buques de guerra donde les pedirían ayuda, y que vinieran a rescatarlos, pero cuando los soldados estaban a punto de llegar a donde estaban Yelena y los demás,
todos escucharían un fuerte rugido, y después detrás de ellos el agua se alzaría, y en eso Godzilla saldría de ella. Ante esto todos los soldados al verlo se asustarían y después comenzarían a brincar al agua, donde los soldados les dirían que fueran a donde estaban ellos, pero el cuerpo de exploración los capturaría, donde Levi diría: hola, bienvenidos a la asquerosa isla Paradise, hogar de los sucios demonios, por favor disfruten mucho su estancia. Así ellos capturarían a los soldados. Tiempo después todos comenzarían a construir un puerto, donde Nicolo les estaría preparando comida al cuerpo de exploración. En eso todos dirían que si eso se comía, a lo que Annie diría: vamos coman, les aseguro que les gustará, a lo que todos mirarían a Annie, y después Jin diría: ¿acaso ya los habías comido Annie? Donde ella diría: sí, pero tenía mucho tiempo que no. Así ella comenzaría a comer, pero ella al ver el pescado recordaría un momento que tuvo con Raleigh, cuando estaban en el campo de entrenamiento, y ella había descubierto que él había entrado a un lago, y después él le diría que le cocinaría algo que jamás había probado, y después Raleigh llegaría con unos trozos de pescado cocinados, donde ambos estarían sentados mientras los comían. Ante esto Annie no evitaría poner una sonrisa, al igual que un sonrojo, ya que recordaría el pequeño detalle que le había dado Raleigh, por lo que ella tomaría unos platos y después se iría de ahí. Pero después Sasa comenzaría a devorar todo, mientras que Nicolo se quedaba impactado al verla, pero ella le diría: Nicolo, eres en verdad un genio en la cocina, estas delicias están sabrosas, donde él se sonrojaría, y le diría: vamos, coman pero no desperdicien nada, a lo que Yelena diría: es su primera vez comiendo pescado, Nicolo es un gran chef para estas cosas, no por nada era el cocinero de nuestro buque de guerra. Mientras tanto Raleigh estaría sentado en una roca. Mientras miraba el mar, al igual que él cerraría sus ojos, y después pensaría: los periodos de paz no duran siempre por mucho, hasta ahora ningún kaiju ha causado problemas, con la excepción de esos kaijus que llegaron del otro mundo, aunque no han causado problemas, es inquietante que anden sueltos, espero no tener que ir tras ellos, malditos mecha kaijus, rayos cómo fue que pudieron entrar. Luego Raleigh se comenzaría a sujetar su pecho, ya que le estaba comenzando a doler. Pero esta vez sería más leve, y después diría: maldición, pero en eso sería sacado de sus pensamientos, ya que Annie llegaría, y después diría: siempre sé dónde encontrarte, a lo que él diría: Annie, pensé que estarías comiendo con los demás, a lo que ella diría: ellos pueden comer sin mí, pero quería traerte algo, a lo que después ella le daría un plato, donde Raleigh lo tomaría, y después ella diría: sé que lo único que has comido en siglos ha sido radiación, pero no creo que dejarías a una débil señorita como yo comer sola, a lo que Raleigh pondría una sonrisa, y después diría: gracias Annie. Así ella se sentaría a su lado, y después ambos comenzarían a comer. Más tarde, Eren, Mikasa y Armin estarían practicando cómo disparar, donde Eren le diría a Armin que ya no tenían tiempo, porque a Zeke solo le quedaban 3 años de vida, mientras que Armin diría: de verdad todos apoyarán el plan de Yelena, a lo que Mikasa diría: no te noto muy convencido Armin, a lo que él diría: lo que pasa es que solo quiero terminar esta guerra, la gente que hemos atrapado se ha dado cuenta de que somos personas normales, si logramos aclarar este malentendido, a lo que Eren diría: ¿cuál es este malentendido? A los ojos del mundo solo somos monstruos que se convierten en titanes. Y si ellos quieren de verdad creer eso, no podemos hacer nada, donde Eren pondría una sonrisa, y después diría mientras apuntaba a una lata, mientras que también en su mente venía la imagen de Raleigh: tenemos a todo a un ejército de monstruos para hacer retumbar la tierra.